Muy temprano que se espera ya que sea inminente la llegada de la denuncia, de la doble denuncia. Por un lado, por cartelización y por posición dominante, abuso de posición dominante dentro del mercado por parte de las prepagas, ¿sí? A la hora de haber incrementado sus precios alrededor de un 160% en promedio solamente en 4 meses. Eso por un lado, ¿sí? Una denuncia que recaería justamente en defensa de la competencia y que tendría que ser analizada y eventualmente plausible de sanción para las 5 o 6 prepagas que manejan prácticamente el 80% del mercado. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también lo que se espera que llegue hoy, ya en las próximas horas, tiene que ver con la posibilidad, digamos, el pedido que quiere llevar adelante el gobierno nacional para retrotraer los precios, ¿sí? Las cuotas de las prepagas al valor de entre enero o febrero, a confirmar apenas esté justamente presentada la medida cautelar en la justicia. Ahí vamos a tener mayores novedades. Y ahí, si eso efectivamente la justicia lo avala, es donde las prepagas entran en tensión. Porque, ¿qué es lo que te dicen desde el sector? Nosotros no podemos retrotraer los precios a los valores que teníamos en enero o que teníamos en febrero, porque si no el sistema, bueno, estaría en situación de quebranto. Eso es algo que lo repiten ya hace tiempo, pero aseguran que 33 millones de personas, considerando que el incremento de las prepagas decantan luego en el financiamiento de otros prestadores privados, estarían en riesgo a la hora de acceder al sistema de salud privado en líneas generales. Vamos a repasar, si querés, entonces, algunos de los incrementos que tengo detrás para entender en qué contexto se da esta posibilidad de llevar adelante una denuncia por cartelización. ¿Qué quiere decir cartelización? Bueno, que han aumentado lo mismo, ¿sí? Pese a que se les ha abierto el juego a la libre competencia. Fíjate vos, a ver, 74,7% más lo calculado en marzo fue la inflación estimada en los primeros meses de gobierno de Milei, contra 158% de incremento en promedio, ¿sí? Y si querés podemos repasar cuánto ha aumentado cada una, a ver si podemos verlo en la próxima placa, para que vos, que estás del otro lado y quizás tenés una prepaga de estas que te voy a estar mostrando, vos fíjate, te sientas tal vez identificado. A ver, fíjate que en enero se llevó adelante la suba más fuerte, ¿sí? Entre un 39 y un 40%. Acá lo que te explican las prepagas es interesante, porque te dicen, nosotros en su momento, cuando planteamos al gobierno que había que recomponer costos, que había que actualizar los costos, porque durante el año pasado con las cuotas reguladas aumentamos por debajo de la inflación, cuentan desde el sector de las prepagas que desde el gobierno se les dijo, bueno, un 40% lo podemos asimilar. Todo el mundo piensa que las prepagas tienen que aumentar. Ponele, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después les han pedido justamente a las prepagas que los incrementos sean un poco más moderados. ¿Más moderados? Bueno, a ver, de entre un 28 y 27% pasaron a aumentar en febrero, entre un 19 y 22% en marzo, entre un 18 y un 14% en abril. ¿Y qué es lo que te dicen las prepagas? Y la realidad es que a nosotros los costos fijos, la tarifa, lo que tiene que ver con el combustible, lo que tiene que ver con los alimentos, la indumentaria, los insumos dolarizados, los medicamentos, nos han aumentado también en la misma cuantía que les han aumentado a otros rubros. Por lo cual, la idea de poder tirar un fogonazo inflacionario al principio de actualización y después ir descendiendo en el aumento de precios empezó a tensarse. Tanto que en la última semana hubo una reunión efectivamente entre el gobierno y las prepagas para ver si podía existir la posibilidad de congelar la cuota de mayo y junio, una vez consumado el aumento de abril, pero no pudieron negociar, dicen desde el sector de las prepagas, que porque Caputo prefiere tener como enemigo, justamente como construcción del enemigo, a un sector para que se hable de este tema y no se esté hablando de otros, como puede ser la factura de luz, como puede ser la factura de gas, como puede ser la factura del agua, antes de negociar. Bueno, es la versión que justamente esgrimen desde el sector privado de la salud. Desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Salud, lo que te dicen, no, la realidad es que nosotros les hemos habilitado
el DNU para que aumenten, ¿sí?, por fuera de las regulaciones previas que justamente hicieron que aumenten por debajo de la inflación, y decidieron cartelizarse. Cartelizarse, bueno, era evidente que iba a pasar, ¿no? Si el DNU lo que está habilitando justamente es el incremento de las prepagas sin ningún tipo de regulación, claro, las prepagas aumentaron los que les pareció y acá tenemos el resultado, ¿sí? Era esperado. Al mismo tiempo, lo que te dicen desde las prepagas es, y bueno, si nosotros tenemos el plan médico obligatorio y todos tenemos que tener el mismo tipo de tratamiento cubierto, era obvio que eso, sumado a los costos que ya teníamos, iba a hacer que todas aumentáramos más o menos lo mismo. En conclusión, estamos esperando justamente que se presente la denuncia por cartelización y abuso de posición dominante en el mercado, que se espera que ya esté llegando nomás el documento final, y al mismo tiempo la posibilidad de retrotraer los precios a enero o febrero. ¿Va a pasar? ¿Cómo va a impactar en tu bolsillo? En las próximas horas seguramente vamos a tener novedades.